Campina Grande, quarta-feira, 13 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Economista e o Dia do Pensamento. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham com números, fazendo cálculos, fazendo projetos para empresas, sabermos como devemos economizar e vivermos de tal maneira que tenhamos equilíbrio econômico e financeiro, principalmente nesses tempos tão difíceis em que a inflação está voltando e há muita dificuldade para todo cidadão. Parabéns aos economistas. Logo mais, continuaremos a nossa excursão por toda a Terra Santa. Inclusive, dentro de instantes, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você pelo Estado de Israel. Quando nós estávamos nos programando agora para participarmos desta excursão, para descobertas arqueológicas, muitas pessoas nos procuraram e demonstraram uma certa apreensão, uma certa preocupação, como é que nós iríamos para um país que está em guerra. Realmente Israel está vivendo um momento muito difícil. O turismo, que era uma das fontes de renda em Israel, praticamente está em colapso. Muitos hotéis vazios, muitos hotéis fecharam, inclusive também o índice de desemprego é muito grande, mas tudo está voltando à normalidade. Lembrando que o conflito, a guerra é na faixa de Gaza e no norte de Israel, com o Líbano e a Síria. E Israel ou luta pela sua sobrevivência ou Israel deixará de existir, o que jamais acontecerá. O antissemitismo globalizado está lutando para que Israel deixe de existir, mas não se enganem. Lutar contra Israel é lutar contra Deus, este povo que ele escolheu através do patriarca Abraão e fez-lhe uma promessa: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, não podemos lutar contra Deus, porque lutar contra Israel é lutar contra o próprio Deus. Eu convido você agora a juntos fazermos uma oração por todo o Estado de Israel, por todas as cidades, onde estão sendo atingidas, principalmente lá no norte, na parte do Monte Hermon, no Líbano, a Síria lutando contra Israel, o Iêmen também emitindo mísseis. Inclusive, quando nós estivemos lá, nós tivemos uma sensação do que quando a sirene toca, o que é você se sentir seguro e abrigado num bunker. Estivemos lá no momento em que estávamos jantando, um dia a sirene tocou, mas 10 minutinhos depois você pode voltar, porque o sistema de intercepção dos mísseis que são arremessados contra Israel, eles, na hora que são disparados, eles já são detectados no deserto e eles caem, eles são totalmente destruídos antes de atingir o território de Israel. Isso é segurança que Israel tem, o sistema de intercepções de mísseis e de tantos outros instrumentos de destruição. Então nós vamos orar agora. Convido você a curvarmos as nossas frontes, intercedermos por Israel. O Salmo 122, o salmista nos convida: orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por isso eu convido você agora a que juntos oremos por toda a terra de Israel. Pai, nesse momento, nós estendemos a nossa mão para que o Senhor contemple a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa intercessão em favor de todo o Estado de Israel. Abençoe esta nação que se chama pelo teu nome, guarda aquele povo, que o Senhor possa enviar anjos com espadas desembainhadas, guardando toda a região fronteiriça do Estado de Israel. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que tivemos de irmos e voltarmos debaixo das bênçãos e da tua proteção. Essa é a oração a qual nós aqui fazemos, em nome de Jesus. Amém. Se você desejar viajar conosco, eu quero fazer um convite para você. Dezembro de 2026, se Deus assim nos permitir, estaremos realizando a 14ª excursão. É mês de baixa estação, principalmente o início do mês de dezembro. Então, para maiores informações, após
você ouvir e assistir o que nós programamos para você viajar através da nossa excursão arqueológica, você pode ligar para o fone ao término 083 9149 3993. Reformas que hizo el emperador Adriano en el siglo II. Esto es Piso, en el siglo II. Adriano es el emperador que hizo una reforma central en Jerusalén. Construyó el foro de aquí, de la ciudad. Todo esto es parte del foro que ya vamos a ver que sigue después con un templo que va a construir en un lugar muy particular, que vamos a ver. Y Adriano también le cambia el nombre a la ciudad de Jerusalén. No la llama más Jerusalén, la llama Aelia Capitolina. Bien, le cambia el nombre para cortar el vínculo del pueblo judío con su ciudad, y a la tierra la va a llamar no más provincia de Judea, Palestina. A partir del 135 hasta el 1948, la región, no el país, no el Estado, la región se va a llamar Palestina. ¿Bien? Y esto es el resto de lo que Adriano, las grandes reformas que hizo Adriano, que generaron la llamada rebelión de Bar Kokhba, 132 y 135. ¿Bien? Que Adriano, que fueron los grandes emperadores de Roma, la reprimió duramente, pero le demoró 3 años. Avanzamos en la historia. Jerusalén tiene mucha historia, de diversas épocas. En el siglo VII, año 638, Jerusalén nuevamente cambia de manos. Habían estado antes Roma a bizantino. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y bizantino? No se dividió el imperio de Oriente y Occidente. Pero que tiene particularidad que Roma se convierte al cristianismo. Ya. Si yo en el siglo IV le pregunto a un ciudadano, yo qué sé, de Constantinopla, le pregunto, señor bizantino, ¿me podría decir qué hora es? El tipo no sabe de lo que le estoy hablando, no tiene idea. Va a decir, ¿me llamó de qué? Bizantino. Entré en el túnel del tiempo y usted es un bizantino. Seguramente va a creer que lo estoy insultando. Bizantino es un nombre que los historiadores le dieron, tiene toda una raíz que no voy a entrar en eso ahora, que para diferenciar a Roma precristiana a Roma postcristiana. La cultura es la misma, el lenguaje es el mismo, la arquitectura es la misma, la religión es diferente. ¿Bien? No hay más Júpiter, no hay más Venus, no hay más dioses romanos fuera, Afrodita o lo que sea. Hay ahora Jesús, hay santos, hay todo tipo de figuras que van a una religión monoteísta. Bizantino es Roma, cambia la religión, es un cambio sustancial. Ahora bien, Roma, bizantino, los persas vienen, ¿se acuerdan? Heraclio, los bizantinos recuperan de vuelta, y en el 638 una nueva fuerza invade el mundo. ¿Quién? Periodo islámico, correcto. El Islam comienza a espalhar, dispersarse por todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es casi todo el mundo. Llegaron hasta España, llegaron hasta Indonesia. Lo que frenó a ellos fueron un poco los Pirineos y el accionar de los franceses, que pudieron frenar en una batalla. Pero en poco tiempo el Islam comienza a expandirse. Y aquí llega una figura llamada Omar, el califa Omar, que es el primer califa. Califa significa, no es el primer califa, el segundo califa. Califa es el reemplazante de Mahoma. La palabra califa viene jalif, es el que sustituye a Mahoma. Llega Omar aquí, lo recibe el patriarca, le dice, bueno, usted ganó, lo invito al Santo Sepulcro a orar.
Omar, que era un tipo gentil, dice, bueno, muchas gracias, pero si yo entro al Santo Sepulcro a orar, generaciones después van a decir que este lugar es sagrado para el Islam. Y mi religión es otra, no es cristiana. Y por eso Omar dijo, acepto, pero voy a rezar fuera del Santo Sepulcro. ¿Dónde fue a rezar? Aquí, ¿cómo se llama esa mezquita? La mezquita de Omar, que se confunde con el Domo de la Roca. Pero esta es la verdadera mezquita de Omar. Este es el lugar donde Omar reza a Dios, a Allah, le agradece que estamos al lado del Santo Sepulcro. A partir de ahí construye una mezquita y Omar fue inteligente de no entrar al Santo Sepulcro para que en el día de mañana, como él decía, no entren al Santo Sepulcro y quieran convertirlo en una mezquita. ¿Quién es Elena? Vamos a sentar aquí. ¿Eh? Pode sentar aqui, pessoal, na sombra, no ar-condicionado aqui. É assim, ela falou que tão urgente precisam pessoas nessa área. Então, se você começa na parte de escavação e de repente quer ir para outro, vão te receber nas mãos abertas, braços abertos. Então, comece com a escavação. Agora, que não que trabalho. Ah? Você quer classificar a peça? Vamos lá. Aí não sei. Vamos ver, vamos tentar. No, ahí no queda nadie, ya vamos a anotar. ¿Quieren sentarse aquí? Hoy visitamos el jardín, la tumba del jardín, Jardim do Túmulo. Es una tradición que comienza en el siglo XIX, tarde. Y nosotros estamos aquí en la otra versión de los hechos, inclusive. João Batista fue muy honesto en decir, el primero es este, el segundo nosotros venimos después. Y hablando con João Batista más a solas, él dice, sí, probablemente, él también cree que es probable que acá sea el lugar de él. Pero vamos a explicar por qué. No es porque sí, y aparte no es una competencia quién tiene razón. Vamos a analizar los pros y contras. Pero antes de eso, este es uno de los lugares más sagrados del planeta. Yo sé que parece difícil imaginar porque no hay nadie, pero generalmente cuando Evangelina viniste aquí estaba repleto, hace 2 años, ¿no? Primero vine una tarde sola, no había nadie. Claro, estaba sola, pero que cuando vinimos con el grupo reventaba de gente, ¿no? Para entrar a la tumba 2 horas de fila, ahora seguramente no hay nadie, ¿bien? Pero son los lugares más sagrados del planeta. Todo el mundo cristiano considera este el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección, a excepción de los protestantes, que una buena parte, no todos, una buena parte considera el jardín, la tumba del jardín. ¿Qué? Ya. Essas casinhas estão 150 anos aí. Você vai voltar daqui a 150 anos, a casinha vai estar aí. Bien, ya voy a explicar. Ahora bien, el Santo Sepulcro se llamaba la Iglesia de la Resurrección, Anastasis, y fue fundada por Elena / Constantino. Constantino, el hijo de Elena. Elena viene aquí, era cristiana. Constantino no era cristiano. Constantino se convierte al cristianismo al final de sus días. Pero Constantino permite que el cristianismo se desarrolle, se desenvolva. Y Elena viene aquí a Jerusalén, comienza a preguntar. Después voy a explicar, ¿no?, dónde dicen que Elena encontró la cruz verdadera y dijo, aquí es el lugar donde Jesús fue sepultado. Hay todo, son historias legendarias, ¿no? Muchas leyendas aquí que los historiadores no las consideran como serias o como verdades históricas, si se quiere, pero son leyendas interesantes, pero ya voy a hablar de eso. Lo cierto que en el año 300
no importa ahora el año, 325, 332 se construye aquí la Santo Sepulcro, siglo IV, se inaugura y era una iglesia mucho más grande de lo que están viendo aquí, mucho más grande. Y se entraba por el oriente hacia occidente, al igual que ¿quién? ¿De dónde? ¿Qué edificio de la antigüedad? ¿Qué? Templo. Se entraba en la época bizantina del este hacia el oeste, siendo que el oeste estaba la tumba de Jesús y en el templo, en el lado occidental, estaba el Santo de los Santos. No es una coincidencia. Para el cristianismo primitivo, el cristianismo es la sustitución del judaísmo, lo viene a sustituir, y los elementos simbólicos aquí también. Pero no es solamente eso. Después se crea la iglesia, todo bien. En el año 614 los persas que mencionamos antes la destruyen prácticamente completamente. Después de un tiempo Heraclio, aquel emperador bizantino, la reconstruye, pero después va a venir Omar. Les contamos la historia de Omar. No le hace nada a la iglesia, no le importaba. Tiene aquí la mezquita de Omar, que está este minaret, ahí es la mezquita de Omar. Y en el año 1009 viene un califa musulmán terrible. Estaba en Egipto, viene hasta aquí y destroza todo. Al-Hakim Bamer Allah, no importa el nombre, Hakim, para los amigos Hakim. Viene, destruye todo. Ese Hakim era un califa chiita que con el tiempo se va a salir del Islam y va a crear una nueva religión, la religión drusa. Vivimos ahora, vamos a hacer relación al Santo Sepulcro. Pero ese califa era bravo, ¿no? El califa era bravo, acaba con todo aquí, y un tiempo después, con permiso de otro califa, a los cristianos se les permite reconstruir el Santo Sepulcro. Pasa el tiempo, los cruzados llegan aquí en el 1099 y van a hacer una obra mucho más rica, mucho más excelente, espectacular. Y hoy lo que vamos a ver prácticamente es la iglesia de la época de los cruzados, es decir, que tiene más o menos 900 años, más o menos. Bien, fue inaugurada en el 1149, justo 50 años después que los cruzados llegaron. Entonces tiene poco menos de 1000 años, 900, 800 y algo años. Bien. Sauj. Ahora, esto es básicamente la historia de la construcción, destrucción y construcción. De la época de Helena no hay prácticamente nada. Aquellos que vieron el documental que hicimos con Eyal Merón, recuerdan, con Eyal Merón bajamos a la base de la iglesia, que voy a ver si me dejan entrar, y ahí vimos restos de la iglesia de Constantino. Y restos también de otro edificio, de un templo dedicado a Júpiter. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta: ¿fue aquí realmente que todo esto ocurrió? ¿Jesús fue realmente crucificado aquí? Puntos a favor, puntos en contra. Puntos a favor: esto estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Hoy está dentro, pero en su momento estaba fuera. Segundo punto: en la época de Adriano, les mostré, construyó el foro romano, construyó el foro, y aquí va a construir un templo para Júpiter y Afrodita. Y oh casualidad, lo construye justamente aquí. La teoría dice que lo hace para provocar a los judeocristianos. Adriano no tenía idea quién era quién, todos judíos. Y tenía razón, porque los primeros cristianos también eran judíos. ¿Bien? Y probablemente lo construye aquí para provocar, ¿no?, a los judeocristianos. Después, otro punto a favor de que sea aquí es la tradición. Helena, ya en el siglo IV, ¿no?, hace una investigación y es probable que aquí haya sido el lugar, por la tradición que es muy, muy antigua. Y otro punto importante que el Jardín de la Tumba no lo tiene: aquí se encontraron tumbas de la época de Jesús. En la tumba del jardín, o Jardín do Túmulo,
no hay ninguna tumba de la época de Jesús. La tumba que ustedes vieron ahí es de hace 600 años antes de Cristo. Entonces no puede ser esa la tumba de Jesús. Ese es el punto en contra de la tumba del jardín. Un problema con este lugar es que años después de la crucifixión, este lugar está dentro de las murallas de la ciudad. Agripas el primero hace una obra e incluye un cementerio dentro de la ciudad. Eso medio que no, algo que no combina, ¿no? En un lugar de muerte, de crucifixión, de cementerios, porque encontramos tumbas aquí, ¿no? Pero bueno, puede haber sido que sí, no se sabe. Lo cierto es que este sería, de acuerdo a la gran mayoría de los especialistas, el lugar de la crucifixión, sepultura de Jesús. Aquí. Quería decir algo más que me olvidé, te voy a acordar. Ahora, algunos puntos importantes que Ivo recién mencionó. La escalera, pero antes de la escalera, antes de la escala. ¿Ven la puerta? ¿Ven la puerta? ¿Qué les recuerda esa puerta? ¿De dónde? ¿De? La puerta dorada. ¿No les recuerda la puerta dorada? No es una coincidencia. Los cruzados construyen esto y así como el Mesías entró por el templo, por la puerta dorada, este es el nuevo templo. No es más aquel destruido que Jesús profetizó que se iba a destruir. Ahora es este. Y después les voy a mostrar algo más que tiene que ver con eso también. Con respecto a la escalera, es que en el año 1853 hay una guerra entre las potencias y el Imperio Otomano, se llamó la Guerra de Crimea, por la posesión de los lugares santos en Jerusalén. Toda una guerra por eso. Y como consecuencia de la guerra se llega a un acuerdo que se llama status quo. En ese acuerdo de status quo, la iglesia del Santo Sepulcro se reparte, se divide entre católicos, griegos ortodoxos, armenios, son los tres principales, pero también entra aquí sirios jacobitas, la iglesia siria jacobita. Ustedes van a ver aquí, aquellos que encontraron los manuscritos del Mar Muerto, van a ver coptos y van a ver etíopes. Se dividen entre los seis. Católicos y griegos ortodoxos reciben más, son más grandes. Armenios un poquito menos y el resto de las iglesias realmente casi nada, poquito. Se dividen, quiere decir que si esta es la iglesia, vamos a decir, este cuadrado, esta parte será católica, esta también, esta va a ser griego, se dividen las salas, capillas, se dividen y hay cierta coexistencia entre las diferentes corrientes de cristianismo. Esta escalera es el símbolo del status quo. Cuenta la historia que uno de los motivos, por cierto, hay dos puertas, una está cerrada. Eso es un motivo meramente comercial. Cuando Saladino, el líder de los musulmanes, reconquista Jerusalén en 1187, no destruye el Santo Sepulcro. Más inteligente, cobra entrada. Deja a los cristianos que sigan, cobra entrada. Para que no haya, penetras, que entren aquí sin pagar, cierra una puerta y aquí cobra. Y en una época, en el siglo XIX, había unos monaguillos, unos estudiantes que vivían aquí en el convento y a veces querían ir al mercado árabe, como ustedes que quieren comprar, ¿no? Helado, suco yihomá, jugo de granada, etc. Entonces, ¿qué hacían? Se iban por aquí, cuando volvían, los árabes, musulmanes decían que tienen para entrar. No, pero si es vivo, no importa, que todos pagan entrada. No, pero... Entonces dicen de que se crearon esa escalera, bajaban por aquí, se trepaban, subían así para, de alguna forma, no tener que pagar. Lo mismo a la vuelta, ¿no? Y ahí quedó la escalera, como status quo significa lo que hubo será, o que hubo haberá, entonces quedó esa escalera como símbolo. La cambian de vez en cuando, porque si no ya estaría con lluvia, viento, tal vez no estaría aquí,
Es más un símbolo de la coexistencia entre las diferentes líneas de corrientes de cristianismo que administran este lugar. Cuando entremos, vamos a ver probablemente 1 o 2 señores bien vestidos. Desde el año 1187 hasta nuestros días, 2 familias musulmanas abren y cierran el Santo Sepulcro para que no se peleen entre las corrientes del cristianismo. Entonces los musulmanes abren, son 2 familias ya tradicionales, poco menos de 1000 años, que son los que abren y cierran el Santo Sepulcro. Bien, acabamos de subir al Gólgota. Muchos lo llaman, le dicen la colina del Gólgota, el monte Gólgota. Ni colina, ni monte, Gólgota. En ningún lado dice que el Gólgota era un lugar alto. Pero ahora subimos. Tradiciones, ¿no? ¿Qué significa Gólgota en arameo? Viene del hebreo. Calavera. Es decir, Gulgole, calavera o cráneo. ¿Bien? ¿Por qué se llama así? Ustedes vieron en la parte evangélica o protestante, lo adjudican a la forma de la piedra. Tiene forma de una calavera. Es una teoría, es interesante, tiene sus problemas esa teoría porque no sabemos cómo era hace 2000 años. Inclusive cuando ustedes ven fotos del Jardín de la Tumba de hace 100 años, la calavera es más marcada todavía que ahora, porque hay erosión, hay lluvia, hay viento, entonces no sabemos. Es una teoría interesante, ¿no? Pero el único problema de esa teoría es la tumba, que no es de la época de Jesús. Probablemente tienen que ver con un lugar de muerte, de crucifixión, como nosotros sabemos, los romanos crucificaban y dejaban los cuerpos ahí abandonados, y habrá habido tal vez calaveras. Es probable. Lo cierto es que ahora subimos a un lugar que en la antigüedad, por cierto, esto era una pedrera, una cantera. Pedrera en portugués, cantera en español. Sacaban piedra. Cuando ya no se podía sacar más piedra, probablemente lo utilizaban como lugar de crucifixión. No servía más para la construcción. Y lo que vemos aquí entonces sería el Gólgota, el lugar, que por cierto, la Vía Dolorosa tiene 14 estaciones. Nosotros estamos en la estación número 12. Ahora, 11, 12, 13. Esta es la estación 11, en donde lo clavan a Jesús a la cruz. Fíjense aquí en esta obra, pintura. ¿Quién hizo esta parte? Le hizo nuestro querido amigo Antonio Barluzzi. ¿Se acuerdan de Getsemani? ¿No? Construyó otras cosas. Barluzzi construye esto. Fíjense que es muy católico. Y hay unos motivos que son, por eso Barluzzi era un teólogo, motivos interesantes. ¿Qué tiene que ver esto aquí? El sacrificio de Isaac. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Isaac? Para el cristianismo, el sacrificio de Isaac es una prefiguración del sacrificio de Jesús. ¿Bien? El Cordero, Jesús el Cordero, aquí tenemos a Isaac. ¿Bien? Y una cosa interesante, aquí arriba vemos una imagen de Jesús que es de la época de los cruzados, esto aquí. El resto es moderno, de los años 30 del siglo XX. ¿Por qué la gente está haciendo fila aquí? Vamos a verlo por acá. Pueden venir por aquí. Esta es la parte católica. Ahora estamos en la parte griega ortodoxa. Esta es la estación 12. Aquí es el lugar de crucifixión. Bien. De vuelta. No puedo decir 100% que fue aquí, pero la tradición dice que fue aquí. Y aquí las personas se están emocionando y mucho porque están tocando la piedra original, que la piedra sí es piedra, del Gólgota. Aquí la cruz fue elevada, de acuerdo a la tradición cristiana fuera de los protestantes. Bien. Esta piedra sería, desde el punto de vista histórico, parte de esa cantera, esa pedrera que existía aquí, desde la época del primer templo. ¿Okay? Y pueden notar la diferencia entre
la parte católica, la parte griega ortodoxa, culturalmente diferente, elementos muy diferentes, mucho más colorido aquí con los inciensos y las lámparas. É muita emoção, é muito gratificante nós andarmos pelas ruas, pelos lugares por onde Jesus passou, desde o início da nossa excursão, lá em Cafarnaum, visitamos Magdala, fizemos uma viagem pela parte do Mar de Tiberíades, onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Estamos durante esses dias, continuamos viajando. Eu espero que você se programe para estar conosco dezembro de 2026. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.